Imagínese despertarse con un cielo lleno de drones, no para realizar entregas, sino para destruir. ¿Qué pasaría si Irán lanzara un ataque con drones contra Israel? En la madrugada del 13 de abril de 2024, este escenario ficticio se convirtió en una dura realidad. Irán, en una medida de represalia, orquestó un ataque aéreo contra Israel utilizando una flota de drones. Esta demostración de fuerza se produjo en respuesta al ataque anterior de Israel contra un consulado iraní en Damasco, Siria, que resultó en la muerte de comandantes militares iraníes de alto rango. La situación se agravó rápidamente, cuando cientos de drones y misiles llenaron el cielo, convirtiendo el día en una escena sacada directamente de una novela distópica. Sin embargo, el sistema de defensa israelí se mantuvo fuerte, y no se reportaron víctimas a pesar del ataque. El repentino ataque provocó conmociones en toda la comunidad internacional. Estados Unidos, viejo aliado de Israel, reafirmó su apoyo a la defensa de la nación, enfatizando que no busca un conflicto con Irán. Había un aire de tensión, un delicado equilibrio entre paz y guerra, mientras la Casa Blanca seguía de cerca la situación. De vuelta en Israel, los ciudadanos sintieron el impacto inmediato. Se instó al público a permanecer en el interior, y el espacio aéreo del país se cerró de inmediato. Las bulliciosas ciudades de Israel cayeron en un silencio inquietante, mientras la gente se preparaba para lo que vendría después. En medio de este caos, el presidente Biden expresó su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel, un rayo de esperanza en medio de las sombras de la incertidumbre que se avecinan. Un cielo lleno de drones es un espectáculo aterrador, pero la verdadera pregunta es, ¿qué pasará después? En medio del caos, interviene una figura familiar. Pero, ¿por qué intercedería Putin en nombre de Irán? Vladimir Putin, el presidente ruso, no es ajeno a la política global, y su relación tanto con Irán como con Israel ha sido compleja. Ha logrado mantener vínculos cordiales con ambas naciones, a pesar de su conflicto en curso. El motivo de Putin para intervenir podría surgir de varios factores, incluidas alianzas estratégicas, intereses energéticos y el deseo de afirmar la influencia de Rusia en el escenario global. Rusia e Irán tienen una historia de asociaciones estratégicas, particularmente en áreas como la energía nuclear y la defensa. Como actor importante en Medio Oriente, Putin podría estar buscando mantener estas alianzas en medio de la escalada del conflicto. Además, los intereses energéticos de Rusia también podrían estar en juego. Irán es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y Rusia, una importante potencia energética, tal vez quiera garantizar la estabilidad de los mercados petroleros mundiales. Además, la intervención de Putin podría verse como un intento de afirmar el papel de Rusia en la política global. Oriente Medio ha sido durante mucho tiempo un escenario de competencia geopolítica y, al intervenir, Putin podría estar intentando demostrar la importancia y la influencia de Rusia en la región. Sin embargo, la participación de Putin también podría tener implicaciones de largo alcance. Su intervención podría avivar más tensiones, con posibles repercusiones no solo en Medio Oriente, sino en todo el mundo. Además, el apoyo de Rusia a Irán podría complicar aún más sus relaciones con Israel y Estados Unidos, lo que podría conducir a un panorama geopolítico aún más complejo. Sin embargo, es importante recordar que Putin es un líder político experimentado, conocido por sus maniobras estratégicas. Su intervención en el conflicto podría no conducir necesariamente a una escalada, sino que podría allanar el camino para negociaciones y un posible alto el fuego. La intervención de Putin añade otra capa de complejidad a una situación ya volátil. Mientras el mundo observa, el impacto de su participación aún está por verse. ¿Conducirá a un aumento de las tensiones o podría lograr una resolución pacífica? Solo el tiempo dirá. A medida que aumentan las tensiones, las capacidades nucleares de Irán se convierten en una amenaza inminente. Pero, ¿qué tan real es esta amenaza? Profundicemos en el meollo de esta preocupación. El programa nuclear de Irán ha sido un tema de debate internacional durante años. Teherán ha estado avanzando en el enriquecimiento de uranio, un proceso necesario tanto para la energía nuclear con fines pacíficos como para la creación de armas nucleares. Este progreso inevitablemente ha generado preocupación en todo el mundo. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y sus aliados, ha entablado conversaciones con Irán para frenar sus ambiciones nucleares. Las cuestiones clave incluyen la negativa de Irán a conceder acceso a una instalación de producción de centrifugadoras y su creciente reserva de uranio enriquecido. Estos elementos, vitales para la creación de armas nucleares, siguen siendo una preocupación importante para el mundo en general. Israel, en particular, ha expresado abiertamente sus preocupaciones. Como nación que ha sido víctima de la agresión iraní, las preocupaciones de Israel no son infundadas. El gobierno israelí ha expresado su disposición a tomar medidas si es necesario, una postura que potencialmente podría agravar aún más la situación. Ahora bien, ¿qué pasa si Irán decide utilizar sus armas nucleares? Las consecuencias serían, cuanto menos, catastróficas. Un ataque nuclear de Irán podría provocar una pérdida masiva de vidas y una destrucción significativa. Sin duda, también desencadenaría una respuesta global, lo que conduciría a un conflicto a gran escala que podría desestabilizar no solo el Medio Oriente, sino el mundo entero.
La amenaza de un Irán nuclear no es solo una preocupación para Oriente Medio. Es un problema global que requiere una respuesta unificada. La diplomacia sigue siendo la ruta preferida, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál será el costo si fracasa? Un Irán nuclear podría cambiar la faz de Oriente Medio y del mundo. En el mundo de las finanzas, cada acción tiene una reacción. ¿Qué pasó con el precio del oro y del petróleo tras los ataques de Irán? A raíz de la tensión geopolítica, no es raro ver a los inversores acudir en masa a lo que se consideran activos de refugio seguro, como el oro. Los ataques con drones contra Israel por parte de Irán ciertamente se ajustan a este perfil, provocando un aumento de la incertidumbre. A medida que esta incertidumbre crecía, también lo hacía el precio del oro. Los inversores, que buscaban un lugar seguro para depositar sus fondos en medio de la agitación, recurrieron a este metal precioso, lo que provocó que su valor se disparara. Pero no es solo el oro el que sintió los efectos. El petróleo, otro producto básico de importancia mundial, también se vio afectado. Verás, Irán posee una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Los ataques a Israel generaron preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo de Irán, lo que podría tener un efecto dominó en el mercado petrolero mundial. Estas preocupaciones provocaron un aumento inmediato de los precios del petróleo, mientras los comerciantes se preparaban para una posible escasez. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, todo es cuestión de oferta y demanda. Si existe la preocupación de que se pueda cortar el suministro de petróleo, entonces el petróleo existente se vuelve más valioso porque hay menos para todos. Es economía simple. Sin embargo, es importante recordar que estos cambios de precios suelen ser reacciones a corto plazo a acontecimientos inmediatos. Con el tiempo, los precios pueden estabilizarse a medida que se disponga de nueva información, y el mercado mundial se ajuste a los cambios. Pero, mientras tanto, estas fluctuaciones pueden tener impactos significativos en las industrias, las economías e incluso en los consumidores individuales de todo el mundo. Esta es la razón por la que los mercados financieros siguen tan de cerca acontecimientos geopolíticos como los ataques de Irán a Israel. Pueden desencadenar reacciones en cadena que se extienden hacia el exterior, y afectan a diversos sectores de la economía global de manera impredecible. Entonces, la próxima vez que escuche sobre tensiones geopolíticas, recuerde mirar más allá del conflicto inmediato. Piense en las posibles repercusiones económicas, los cambios en los precios del oro y el petróleo y los impactos más amplios que estos pueden tener. Después de todo, en nuestro mundo interconectado, un evento en un rincón puede resonar en todo el mundo. A medida que el polvo se asienta, las consecuencias de los ataques de Irán continúan impactando la economía mundial. Tras los ataques con aviones no tripulados y las intervenciones diplomáticas, ¿qué les depara el futuro a Irán, Israel y el resto del mundo? Tomémonos un momento para reflexionar sobre los puntos clave que hemos cubierto. Hemos explorado los ataques con drones lanzados por Irán contra Israel, una medida que ha intensificado las tensiones en Medio Oriente. El presidente ruso Putin ha intervenido, instando a los dirigentes de Irán a no provocar un contraataque más fuerte por parte de Israel. Esta intervención subraya el importante papel de Putin en la política de Oriente Medio. Luego está la amenaza inminente de las capacidades nucleares de Irán. Se han reiniciado las conversaciones sobre el acuerdo nuclear, pero persisten incertidumbres sobre las intenciones de Teherán y el enfoque de su nuevo gobierno. La posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares es una preocupación que tiene implicaciones globales, e Israel ya ha expresado su disposición a tomar medidas si lo considera necesario. También hemos examinado las repercusiones económicas de estos eventos, específicamente el impacto en los precios del oro y el petróleo. Este malestar geopolítico a menudo conduce a fluctuaciones en estos mercados, lo que los convierte en una especie de barómetro de las tensiones globales. Entonces, ¿qué viene después? El futuro es, comprensiblemente, incierto. Es posible que se alcancen soluciones diplomáticas, en las que naciones como Rusia desempeñen un papel fundamental en la mediación de la situación. Por otro lado, existe el riesgo de una mayor escalada, con la posibilidad de que este conflicto atraiga a otras naciones, y desestabilice la ya frágil paz en el Medio Oriente. El impacto a largo plazo en la política y la economía globales es otro factor a considerar. Estos acontecimientos podrían remodelar alianzas, influir en las políticas y cambiar el poder económico. Es un delicado acto de equilibrio y el mundo está conteniendo la respiración, esperando ver en qué dirección se inclina la balanza. Y así, nos encontramos en un mundo más interconectado que nunca, donde un ataque con drones en Medio Oriente puede tener repercusiones en todo el mundo, afectando todo, desde las relaciones internacionales hasta el precio del oro y el petróleo. Mientras navegamos por estos tiempos tumultuosos, una cosa sigue siendo cierta: el mundo está observando, esperando a ver qué sucede a continuación. A medida que aumentan las tensiones, las capacidades nucleares de Irán se convierten en una amenaza inminente. Pero, ¿qué tan real es esta amenaza? Profundicemos en el meollo de esta preocupación. El programa nuclear de Irán ha sido un tema de debate internacional durante años. Teherán ha estado avanzando en el enriquecimiento de uranio, un proceso necesario tanto para la energía nuclear con fines pacíficos como para la creación de armas nucleares. Este progreso inevitablemente ha generado preocupación en todo el mundo.
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y sus aliados, ha entablado conversaciones con Irán para frenar sus ambiciones nucleares. Las cuestiones clave incluyen la negativa de Irán a conceder acceso a una instalación de producción de centrifugadoras y su creciente reserva de uranio enriquecido. Estos elementos, vitales para la creación de armas nucleares, siguen siendo una preocupación importante para el mundo en general. Israel, en particular, ha expresado abiertamente sus preocupaciones. Como nación que ha sido víctima de la agresión iraní, las preocupaciones de Israel no son infundadas. El gobierno israelí ha expresado su disposición a tomar medidas si es necesario, una postura que potencialmente podría agravar aún más la situación. Ahora bien, ¿qué pasa si Irán decide utilizar sus armas nucleares? Las consecuencias serían, cuanto menos, catastróficas. Un ataque nuclear de Irán podría provocar una pérdida masiva de vidas y una destrucción significativa. Sin duda, también desencadenaría una respuesta global, lo que conduciría a un conflicto a gran escala que podría desestabilizar no solo el Medio Oriente, sino el mundo entero. La amenaza de un Irán nuclear no es solo una preocupación para Oriente Medio. Es un problema global que requiere una respuesta unificada. La diplomacia sigue siendo la ruta preferida, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál será el costo si fracasa? Un Irán nuclear podría cambiar la faz de Oriente Medio y del mundo. En el mundo de las finanzas, cada acción tiene una reacción. ¿Qué pasó con el precio del oro y del petróleo tras los ataques de Irán? A raíz de la tensión geopolítica, no es raro ver a los inversores acudir en masa a lo que se consideran activos de refugio seguro, como el oro. Los ataques con drones contra Israel por parte de Irán ciertamente se ajustan a este perfil, provocando un aumento de la incertidumbre. A medida que esta incertidumbre crecía, también lo hacía el precio del oro. Los inversores, que buscaban un lugar seguro para depositar sus fondos en medio de la agitación, recurrieron a este metal precioso, lo que provocó que su valor se disparara. Pero no es solo el oro el que sintió los efectos. El petróleo, otro producto básico de importancia mundial, también se vio afectado. Verás, Irán posee una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Los ataques a Israel generaron preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo de Irán, lo que podría tener un efecto dominó en el mercado petrolero mundial. Estas preocupaciones provocaron un aumento inmediato de los precios del petróleo, mientras los comerciantes se preparaban para una posible escasez. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, todo es cuestión de oferta y demanda. Si existe la preocupación de que se pueda cortar el suministro de petróleo, entonces el petróleo existente se vuelve más valioso porque hay menos para todos. Es economía simple. Sin embargo, es importante recordar que estos cambios de precios suelen ser reacciones a corto plazo a acontecimientos inmediatos. Con el tiempo, los precios pueden estabilizarse a medida que se disponga de nueva información, y el mercado mundial se ajuste a los cambios. Pero, mientras tanto, estas fluctuaciones pueden tener impactos significativos en las industrias, las economías e incluso en los consumidores individuales de todo el mundo. Esta es la razón por la que los mercados financieros siguen tan de cerca acontecimientos geopolíticos como los ataques de Irán a Israel. Pueden desencadenar reacciones en cadena que se extienden hacia el exterior, y afectan a diversos sectores de la economía global de manera impredecible. Entonces, la próxima vez que escuche sobre tensiones geopolíticas, recuerde mirar más allá del conflicto inmediato. Piense en las posibles repercusiones económicas, los cambios en los precios del oro y el petróleo y los impactos más amplios que estos pueden tener. Después de todo, en nuestro mundo interconectado, un evento en un rincón puede resonar en todo el mundo. A medida que el polvo se asienta, las consecuencias de los ataques de Irán continúan impactando la economía mundial. Tras los ataques con aviones no tripulados y las intervenciones diplomáticas, ¿qué les depara el futuro a Irán, Israel y el resto del mundo? Tomémonos un momento para reflexionar sobre los puntos clave que hemos cubierto. Hemos explorado los ataques con drones lanzados por Irán contra Israel, una medida que ha intensificado las tensiones en Medio Oriente. El presidente ruso Putin ha intervenido, instando a los dirigentes de Irán a no provocar un contraataque más fuerte por parte de Israel. Esta intervención subraya el importante papel de Putin en la política de Oriente Medio. Luego está la amenaza inminente de las capacidades nucleares de Irán. Se han reiniciado las conversaciones sobre el acuerdo nuclear, pero persisten incertidumbres sobre las intenciones de Teherán y el enfoque de su nuevo gobierno. La posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares es una preocupación que tiene implicaciones globales, e Israel ya ha expresado su disposición a tomar medidas si lo considera necesario. También hemos examinado las repercusiones económicas de estos eventos, específicamente el impacto en los precios del oro y el petróleo. Este malestar geopolítico a menudo conduce a fluctuaciones en estos mercados, lo que los convierte en una especie de barómetro de las tensiones globales. Entonces, ¿qué viene después? El futuro es, comprensiblemente, incierto. Es posible que se alcancen soluciones diplomáticas, en las que naciones como Rusia desempeñen un papel fundamental en la mediación de la situación. Por otro lado, existe el riesgo de una mayor escalada, con la posibilidad de que este conflicto atraiga a otras naciones, y desestabilice la ya frágil paz en el Medio Oriente.
El impacto a largo plazo en la política y la economía globales es otro factor a considerar. Estos acontecimientos podrían remodelar alianzas, influir en las políticas y cambiar el poder económico. Es un delicado acto de equilibrio y el mundo está conteniendo la respiración, esperando ver en qué dirección se inclina la balanza. Y así, nos encontramos en un mundo más interconectado que nunca, donde un ataque con drones en Medio Oriente puede tener repercusiones en todo el mundo, afectando todo, desde las relaciones internacionales hasta el precio del oro y el petróleo. Mientras navegamos por estos tiempos tumultuosos, una cosa sigue siendo cierta: el mundo está observando, esperando a ver qué sucede a continuación.